Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirino, como siempre un gusto y un compromiso acompañarles. Comenzamos con la noticia que está sobre la mesa en este momento. El presidente peruano Alberto Fujimori podría regresar a la cárcel en los próximos minutos. Así lo ha determinado el Poder Judicial del país, que este miércoles decidió revocar el indulto humanitario concedido a Fujimori por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. La decisión fue anunciada en un mensaje publicado en la cuenta de Twitter del Poder Judicial, que indicó que ya se emitieron las órdenes de ubicación y captura para que Fujimori, de 80 años de edad, sea internado de nuevo en un centro penitenciario. El anuncio se ha dado luego de que el juzgado de investigación preparatoria de la Corte Suprema peruana, a cargo del magistrado Hugo Núñez Julca, declarara fundada una acción civil de no aplicación de la medida humanitaria concedida en diciembre de 2017 por fallas de trámite. El indulto otorgado al condenado Alberto Fujimori constituye una resolución que debería tener carácter de cosa juzgada. De igual forma, la sentencia confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la República, que lo condenó a 25 años de pena privativa de libertad por la comisión de crímenes contra la humanidad. Sin embargo, por las consideraciones antes mencionadas respecto al indulto por razones humanitarias, acerca de la irregularidad del procedimiento, las infracciones al debido procedimiento, el otorgamiento de tal beneficio como parte de una investigación política, así como la inobservancia de parte de uno de los organismos del Estado peruano de la obligación de investigar, juzgar y sancionar, dispuesta en la Convención Americana de Derechos Humanos, produce que esta judicatura mantenga la vigencia de la sentencia condenatoria. Diversas han sido las reacciones en lo jurídico y en lo político tras esta decisión del tribunal sobre el expresidente Fujimori. Entre lágrimas, su hija Keiko dice que el de hoy, tras el fallo, es el peor día de su vida. Aseguró que se trata de un ensañamiento en contra de su padre. Todavía no he podido ver a mi padre, pero sí quisiera decir que el día de hoy es uno de los días más tristes de nuestra vida. Es extremadamente doloroso saber que un juez de nuestro país le ha quitado la libertad a mi padre, señalando que porque él no está moribundo, no tiene derecho a un indulto humanitario. Esto es, sin duda, una persecución, no solamente contra mi familia. Basta ya. Contra Fuerza Popular. Siento yo que aquí hay odio, ensañamiento. ¿De parte de quién? No sé, pero sin duda de todos nuestros enemigos políticos. Son las palabras de Keiko Fujimori, ex candidata presidencial e hija de Alberto Fujimori. En las afueras de la casa del expresidente saludamos a Jesús Guerra, periodista de nuestra cadena aliada Willax Televisión. Jesús, adelante con la información. Buenas tardes, así es, levantaron el indulto a Alberto Fujimori y esta es su casa. A esta hora sus seguidores dan muestras de solidaridad para lo que ellos consideran una decisión injusta del Poder Judicial. Al mediodía, hora de Lima, el Poder Judicial informó que quedaba anulado el indulto al expresidente Alberto Fujimori. ¿Y por qué? Porque a juicio de la justicia, el expresidente no cumple con los requisitos que ameritan un indulto humanitario, es decir, no está en un estado de salud que lo considere, que se lo considere al borde de la muerte. Es entonces que el Poder Judicial ha dictaminado que para el caso de Alberto Fujimori, porque el indulto que le dieron también benefició a otras personas, pero para el caso de Alberto Fujimori, este debe ser levantado y por lo tanto el expresidente debe regresar hoy mismo a la cárcel. Recordemos que el
expresidente Fujimori debe pasar 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Hasta el momento, el expresidente de 80 años de edad ha pasado en la cárcel 10 años de su condena. Entonces, en este momento, el abogado del expresidente Fujimori ha dicho que va a presentar una acción de apelación o reclamo a la justicia para que la decisión sea revocada. Pero hay que indicar que el expresidente Fujimori, de igual manera, tiene que seguir cumpliendo su prisión mientras la justicia decide o no finalmente el veredicto tras la presentación de este fallo. La primera familiar en reaccionar a la noticia ha sido la hija, Keiko Fujimori, quien ha sido también candidata a la presidencia y naturalmente ha calificado la decisión del Poder Judicial peruano como un acto injusto. Entonces, lo que está pasando adentro son los trámites entre la Policía Judicial, que es la encargada de llevar a Fujimori hacia la prisión que le corresponde, es decir, la prisión especial a las afueras de la capital. Y la intermediación de los abogados que seguramente están haciendo lo posible por impedir que esto se realice. Sin embargo, según la ley, el expresidente tendría que cumplir lo que dictamina la justicia. Esa es la información por el momento. El expresidente sigue todavía en su casa. En cualquier momento puede salir de acá para seguir cumpliendo su prisión. Adelante ustedes. Gracias por la información. Son las 5:11 en la costa este de los Estados Unidos. A esta hora quiero saludar a Luis Giacomo, analista del Instituto de Estudios Estratégicos del Perú. Señor Giacomo, bienvenido. Buena tarde para usted. Muchas gracias por la invitación, a tu disposición completa. Ensañamiento, acoso de enemigos políticos, como decía Keiko hace un momento, ¿puede entenderse de esta manera la decisión que ha tomado el Poder Judicial? En primer lugar, una aclaración de índole jurídica respecto de las palabras precedentes de la presentadora Gisú Guerra por Willax. Sí. El señor Alberto Fujimori nunca fue condenado por delitos de lesa humanidad, como se sostiene. Y eso lo digo con total conocimiento de caso. Sí fue condenado, es cierto, pero no por delitos de lesa humanidad. Pero obviemos eso, ya la aclaración, y gracias por tu pregunta. Luis, un momento, porque vale la pena, ya que hacías la aclaratoria, recordarle a nuestra teleaudiencia por qué fue condenado Alberto Fujimori. Ya, fue condenado por autoría mediata en algunos delitos, sí, pero no de lesa humanidad. Es más, hay una propia entrevista al juez César San Martín, que fue el que lo juzgó, que fue el que lo condenó, ¿sí?, en el tribunal, donde el propio juez César San Martín admite y dice que no fue condenado por delitos de lesa humanidad. Fue condenado por homicidio, por autoría mediata, etcétera, pero no por lesa humanidad, lo cual marca un distingo completamente importante en materia jurídica. Solamente quería aclarar eso, ¿no? Porque vale la aclaratoria, absolutamente. Okay. Perfecto. En referencia a la pregunta que me haces, hace 3 semanas hablábamos de un ambiente de crispación política. En la última entrevista que me hiciste. Sí. Y este ambiente sigue y se acentúa y se incrementa. Ayer, y eso no es coincidencia, el fiscal de la Nación le recuerda al presidente Vizcarra que tiene 48 procesos pendientes por corrupción, porque el presidente Vizcarra fue gobernador regional y también fue ministro de Transportes, entre ellos el caso Chinchero. Y acto seguido, el presidente le responde, y ahora esto, y mañana quién sabe qué saldrá de la otra parte. Creo que más que ensañamiento u odio, que puede haber en el fondo, quizás, pero no en actos políticos, sí hay una crispación política absoluta, insana y dañina para los intereses nacionales. Eso en principio, ¿no? Eso en principio. Otra cuestión que hay que recalcar es que la resolución que condena el indulto es una resolución de todo derecho, de pleno derecho, es decir, es valedera, sí, ¿no? Pero volviendo al tema de la crispación, hay dos bandos. Por un lado, el Poder Ejecutivo más el Poder Judicial, y por otro lado, el Congreso más el fiscal de la Nación. Bandos que juegan con sus intereses de por medio, lo cual no habla nada bien de la calidad de la democracia peruana, porque en teoría
el Poder Judicial y el Ministerio Público deben ser autónomos, no estar al amparo o al abrigo o bajo la influencia de tal o cual poder. Eso yo lo veo así, no lo veo como odio, es una situación política insana, claro, enfermiza, digamos. Pero en esto que señalas, Luis, quiero retomar algo, ¿no? Has dicho el Poder Ejecutivo más el Poder Judicial en un lado. Si el día de ayer el fiscal de la Nación Peruana le recuerda al presidente Vizcarra que tiene tal número de procesos pendientes por corrupción y hoy el Poder Judicial responde anulando el indulto humanitario para Fujimori, lo que queremos de alguna manera establecer es que hay una vinculación en la respuesta, porque es como desviar la atención absolutamente hacia otro lado. Ciertamente, esa es la palabra. Aquí en Lima le decimos cortina de humo. Aquí, pero esa es la palabra. Justamente esa es la idea. Se hace este golpe para desviar la atención sobre lo que dijo ayer el fiscal de la Nación respecto de casos de corrupción que involucran al presidente Vizcarra, y vuelta a la página. Y eso me hace acordar algo, bueno, yo no había nacido todavía, pero en el año 73, 72 del siglo pasado, durante una dictadura del general Velasco Alvarado, el general Velasco Alvarado ordena llevar en silla de ruedas, con oxígeno y todo, al presidente de un banco a ser juzgado, contraviniendo toda norma de derechos humanos. Me parece que estamos en un ambiente similar, porque el señor Alberto Fujimori, nos guste o no su actuación presidencial, está gravemente enfermo y ya tiene 80 años. Y creo que en un régimen de derechos humanos no procede una detención así, tal cual, llevándolo a una cárcel cuando tiene cardiopatías y tiene enfermedades diversas, ¿no? Salvo que el enfoque sea otro, pero me parece que en este caso debe evaluarse otras alternativas por parte del Poder Judicial, como el arresto domiciliario, por ejemplo, más que un reto, más que una vuelta a la cárcel, sobre todo por un estado de salud. Creo que no le hace bien a la democracia peruana este enfrentamiento perpetuo. No le hace bien a la democracia peruana. ¿Le hizo daño a la democracia peruana la destitución de Pedro Pablo Kuczynski? Ciertamente, y le hizo daño a la democracia peruana muchas cosas en la década del 90, según los Fujimori. Eso es totalmente cierto, pero sostener que por ello hay una autorización de vendetta política, de venganza política actual, me parece totalmente desatinado y totalmente lejos de, digamos, de una normalidad que debería transcurrir en la vida. Ciertamente, el régimen de Fujimori cometió atropellos, hizo cosas buenas, hizo cosas malas, cometió atropellos, claro que sí, y eso es innegable y esos son hechos históricos. Pero de allí a ensañamiento, 18 años después, claro, hay mucha distancia entre lo que es un acto político y un acto de odio. Claro, y ahora, en eso quiero ser enfático. Claro. Acto político y acto de odio. Entiendo perfectamente. Luis Giaccoma, ¿a dónde lleva esta confrontación permanente? ¿A dónde lleva esta polarización que con decisiones como esta de hoy evidentemente fracturan más a la sociedad peruana? Y gracias por tu palabra, polarización, porque hoy día en la vía pública, estaba en la calle cerca del centro de trabajo, había gente de los dos bandos que se peleaban, gente que no se conocía y que discutían en un restaurante por uno u otro bando, ¿no? Eso no lleva a nada bueno, sino a una dispersión del poder. Me explico, podríamos estar, y esto ojalá que no suceda, a puertas de que se abra un espacio político en base a este caos, ¿no? En términos marxistas sería agudizar las contradicciones para el surgimiento de un caudillo tipo Antauro Humala o parecido. Que ojalá no suceda, porque al Perú le ha costado muchísimo, sí, desde el año 90 en adelante, retomar la senda de crecimiento y normalidad democrática que hoy día tenemos. Gracias a Luis Giaccoma, analista del Instituto de Estudios Estratégicos del Perú. Como siempre, un placer tenerlo. Buena tarde. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto. Igualmente para nosotros tenerlo. Son las 6:20 de la tarde en Santiago de Chile. Revisamos otros temas de la agenda informativa del día.
Es noticia la comparecencia del arzobispo de Santiago de Chile, Ricardo Esati, llamado por la justicia como imputado por encubrimiento en una investigación por casos de abuso sexual. El religioso se acogió a su derecho de guardar silencio ante la Fiscalía Regional de O'Higgins, hecho que fue calificado por las víctimas de pederastia como una actitud mafiosa. Juan Pablo Monsalve tiene información. Juan Pablo. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde NTN 24? Pues una jornada agitada la que se vivió en la ciudad de Rancagua, donde queda la sede de la Fiscalía Regional de O'Higgins. Hasta este lugar pues arribó Monseñor Ricardo Esati, arzobispo de Santiago, quien efectivamente llegó en calidad de imputado. Esati se acogió a su derecho de guardar silencio, lo que pues efectivamente derivó en muchas críticas. Fue su abogado Hugo Rivera el encargado de hablar a la prensa. Para mí sería muy importante que la audiencia se llevara a cabo lo más pronto posible. Estamos agilizando para que se envíe de la forma más rápida los antecedentes al 13º Juzgado de Garantía de Santiago. Ahí vamos a discutir con público, en publicidad, porque no tenemos nada que ocultar. Y por ahora, el señor cardenal no declaró. En conversación con NTN 24, los miembros de la red de sobrevivientes de abuso sexual al interior de la Iglesia Católica chilena calificaron este hecho de que Esati decidiera guardar silencio como una actitud mafiosa. Sí esconde una cierta cobardía de no querer hablar y no querer hacerse cargo de su postura de encubrimiento sistemática en Chile. La alta jerarquía de la Iglesia Católica en Chile ha tenido una actitud mafiosa, ha tenido una actitud de encubrir y encubrir delitos. Y si bien en Chile el delito de encubrimiento tiene penas menores, está tipificado como delito en la ley chilena. El fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, también pues se refirió al caso y entregó pormenores de la diligencia. Han concurrido otros imputados, por ejemplo, y han declarado y no han pedido diligencia. Perfecto. Otro tipo de defensa. Pero ese hecho no tiene ninguna relación, no puede provocar ninguna consecuencia legal adversa respecto al imputado. Eso es el ejercicio de su derecho, el ejercicio del derecho a la defensa. Hoy día está asesorado por 3 abogados defensores, lo que es precisamente lo que ellos establecieron como mejor como estrategia procesal, lo cual es respetable. Desde el Ministerio Público chileno pues han señalado que ellos continuarán realizando las investigaciones pertinentes sobre los casos de abuso sexual al interior de la Iglesia Católica chilena. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24. Sigue siendo noticia Brasil a 4 días de las elecciones presidenciales. Una nueva encuesta se ha conocido en las últimas horas. Sin mayor sorpresa, el estudio revela que el ultraconservador Jair Bolsonaro sigue liderando la intención de voto. Obtendría este domingo el 32% frente al 21% del socialista Fernando Haddad, que por primera vez aparece estancado con ese 21%. Y aunque no participa en actividades de campaña, Bolsonaro ha usado las redes sociales para comunicarse con los ciudadanos. Hoy dijo que Brasil no merece ser gobernado desde la prisión, en una clara referencia al encarcelado expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, condenado a 12 años de cárcel. También es noticia el secuestro de un niño de 5 años en Colombia. El pequeño que fue sacado del colegio en el que estudia es hijo del alcalde de la localidad del Carmen, departamento del norte de Santander, fronterizo con Venezuela. Informaciones preliminares indicaban que el menor había sido liberado en una zona selvática por sus captores. Sin embargo, hasta el momento se desconoce su paradero. NTN 24, en el lugar de la noticia, con nuestro periodista en Colombia, Jorman Leal. Jorman. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Continúa el drama de la familia del pequeño Cristo José Contreras, de 5 años, quien fue secuestrado en horas de la mañana, esto en el corregimiento de Guamalito, en el municipio de El Carmen, en norte de Santander, cuando iba ingresando a la institución educativa Juan 23 en compañía de un miembro muy cercano a su familia, cuando fue raptado a la fuerza por hombres quienes iban armados y también se movilizaban en motocicletas y se lo llevaron con rumbo desconocido. Inicialmente, el gobernador de norte de Santander había anunciado sobre el mediodía que
ya se había producido la liberación, el rescate de este pequeño, mientras que las autoridades habían activado el plan candado en todo el corregimiento de Guamalito y también en el municipio de El Carmen. Sin embargo, su familia aún no recibe la notificación del rescate del menor. Gracias a Dios, primero que todo, que nos regaló ese milagro de liberar al niño, y a las comunidades que también nos han manifestado mucha solidaridad con nosotros. Hasta el momento las autoridades tampoco se han pronunciado sobre el paradero ni de los captores. Además, se había dicho que inicialmente estaba libre. Sin embargo, esto es una información que se filtró y además ha causado confusión tanto a sus familiares como a las mismas autoridades. Además, el presidente de Colombia, Iván Duque, también se había manifestado sobre la liberación de este pequeño que hasta el momento, según los familiares del mismo, aún no se ha realizado. Sin embargo, continúan todos los operativos y el plan candado, esto en el municipio del Carmen, para dar próximamente con el paradero de este pequeño. Esa es la información que les presentamos en Norte de Santander. Para NTN 24, Jorman Leal, continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. Y es noticia la tercera jornada de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que adelantó hoy una sesión privada de revisión a la investigación liderada por los gobiernos de Colombia y Ecuador sobre el asesinato de 2 periodistas y un conductor del diario El Comercio de Quito, en la frontera entre ambos países. Al término de la reunión, los familiares de las 3 víctimas hicieron una grave denuncia ante los micrófonos de NTN 24. Alejandro Rincón, nuestro enviado especial a esta cobertura en Colorado, se encuentra con uno de ellos. Alejandro, bienvenido, buena tarde. Hola, Idania, televidentes del Canal de las Américas. Son las 3 de la tarde, 26 minutos, hora local, en la ciudad de Boulder, en Colorado. En esta tercera jornada de audiencias de la CIDH hemos hecho atento seguimiento a la sesión privada convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de esclarecer qué tanto está haciéndose en realidad para avanzar en la investigación del caso alrededor de la muerte de este equipo periodístico del diario El Comercio. Tenemos el gusto de estar con uno de los integrantes de esa reunión privada, Cristian Segarra, a quien le damos la bienvenida a NTN 24 a la tarde para preguntarle, Cristian, en su concepto. ¿Hay avances verdaderamente en la investigación hasta ahora? Su perspectiva de lo sucedido hoy. Bueno, nosotros creemos que los avances desde el lado colombiano han sido significativos. Sin embargo, hoy realizamos ciertas puntualizaciones que creemos importantes, sobre todo en el traspaso o colaboración de la información que se puede dar entre la Fiscalía colombiana y ecuatoriana, que de momento ha sido un tanto complicada o se ha formado un nudo en este sentido, por lo cual nosotros hemos solicitado a las autoridades que traten de limar estos pequeños detalles para que la investigación que realiza el equipo de seguimiento especial de la CIDH pueda arrojar resultados favorables al término de su mandato en diciembre. Así que hemos tenido acercamientos importantes que nos permiten tener cierta tranquilidad. Sin embargo, nosotros estamos atentos a lo que ocurre y estamos presionando junto con nuestros representantes legales en Colombia y en Ecuador. Cristian, buena tarde. Le saluda Idania Chirinos en los estudios. ¿Usted cree que falló la coordinación o ha fallado la coordinación entre Ecuador y Colombia, o esta coordinación se ha dado de la manera correcta, pero lo que no se ha dado con suficiente claridad es información al público, a la familia, a los interesados en saber exactamente qué ocurre con este proceso? Exactamente, evidenciamos que tenemos ese problema. En realidad, el equipo de seguimiento especial tiene un mandato de 6 meses y en ese tiempo no ha logrado recopilar la información necesaria o la información completa para poder establecer una línea investigativa que sea la más óptima y que arroje resultados precisos. En ese sentido, creemos que sí ha faltado esa colaboración entre ambas fiscalías, entre ambos países, para que las investigaciones en realidad sean fructíferas, que es lo que todos buscamos, porque estamos a la espera de tener cierta luz sobre lo que ocurrió con el equipo periodístico conformado por nuestros familiares.
Cristian, eso que usted nos menciona también tiene un elemento que es sumamente importante y que no puede pasar de ser percibido, y es el mandato está por 6 meses, se acaba en diciembre. Si a diciembre no hay, digamos, un avance sustantivo, no es renovado o, digamos, de aquí a futuro no sabemos qué va a pasar, en caso de que haya algún problema con ese mandato, el temor de ustedes como familia, ¿en dónde queda, digamos, este espíritu de encontrar la verdad en caso de que ese mandato finalmente llegue a fin y a futuro no sepamos qué pasa? Bueno, en realidad la dinámica de todo el hecho desde que empezó ha sido que los familiares, en este caso, y víctimas, hemos tomado la iniciativa para impulsar de alguna manera los procesos tanto en Colombia como en Ecuador, en una primera instancia para que recuperen a nuestros familiares con vida, luego para recuperar sus cuerpos y ahora por esclarecer los hechos. Entonces nosotros entendemos que si bien el mecanismo nos va a aportar mucha información y una guía sobre la investigación, sabemos que tenemos que continuar con la lucha y que esto no se acaba acá, no se acaba con el mandato de la CIDH, del equipo de seguimiento especial, y que nosotros no tenemos que detenernos en esta búsqueda por la verdad, independientemente de lo que las autoridades de ambos países puedan o no hacer. Cristian, sobre todo eso que usted menciona también es clave. Nosotros también, como el Canal de las Américas, tampoco vamos a dejarlos a ustedes de lado en esa búsqueda de la verdad. Nosotros insistiremos también ante las autoridades competentes, acompañándolos a ustedes en este proceso que es tan importante para la libertad de prensa y sobre todo para los medios de comunicación a través del continente americano. Dato de argumento o clave de contexto, la sesión que ha tenido lugar hoy sigue a 2 visitas que ha adelantado ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a territorio colombiano y ecuatoriano, en donde están recopilándose todos los elementos para lograr avanzar lo que más se pueda en esta investigación. A diciembre veremos finalmente qué hacen las autoridades por llegar al fondo de este asunto. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro Rincón, por la información. Gracias por esta cobertura. La Casa Blanca desestima la reciente investigación del diario The New York Times que asegura que el presidente estadounidense Donald Trump construyó gran parte de su fortuna por medio de prácticas fiscales y dudosas, fraudulentas. Según la investigación del periódico, Trump y sus hermanos crearon una empresa falsa para esconder millones de dólares. Emiliana Molina, uno de nuestros periodistas en Washington, D.C., está con nosotros. Emiliana, buena tarde para ti. Y Dania, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, así es. Según esta investigación del New York Times, revelan que los Trump fijaron el precio de los valores activos del negocio inmobiliario de su padre por debajo del valor real para así evitar pagar altos impuestos. Por ejemplo, si tenían un rascacielos de al menos 25 millones de dólares, estos fijaban el valor por tan solo 2 millones de dólares y así sucesivamente evitaban pagar impuestos al respecto. También crearon empresas falsas como All County Building Supply. Con esta empresa compraban materiales de construcción. En ocasiones, si por ejemplo compraban un refrigerador de $100, luego se lo vendían a Fred Trump, su padre, por el doble y en ocasiones el triple, así evadiendo nuevamente los impuestos. También esta investigación revela que las declaraciones recientes del mandatario estadounidense Donald Trump, quien asegura que hizo toda su fortuna después de que su padre le diera tan solo $1 millón, son falsas. Pues la investigación del New York Times revela que durante el transcurso de los años, Trump logró acumular casi 413 millones de dólares. Un ataque completamente falso basado en una historia vieja, reciclada. No voy a hablar sobre cada línea de la historia. Lo único que voy a decir, y que el artículo estuvo en lo correcto, es que mostraba que el padre del presidente tenía una gran confianza en él. De hecho, el presidente trajo a su padre en distintos acuerdos y lograron mucho dinero. Y tanto que su padre dijo que todo lo que el presidente tocaba se convertía en oro. El abogado del presidente se dirigió sobre esto y dijo que esas acusaciones de fraude eran completamente falsas y no hubo ningún tipo de fraude por nadie. Actualmente, cuando recibes una herencia, tienes que pagar un porcentaje como en todo. Él tenía que haber pagado un 55% y pagó un 5% por crear extensiones bajo los artículos que hay en el Departamento de Rentas Internas. Al generar esas extensiones, tú puedes evadir el porcentaje y pagar menos. El problema ahora es con las empresas fachadas. Eso sí es ilegal. No puedes crear una empresa fachada y hacer diferentes reportes
de ingresos o gastos, ahí sí se puede generar un cargo en contra. Cuando muere Fred Trump, el padre del mandatario estadounidense Donald Trump, este pasó de ser multimillonario a tener tan solo $2 millones a su nombre. Según esta investigación del New York Times, aseguran que es que los hijos de Trump, Fred Trump, se convirtieron expertos en desaparecer el dinero. Sin embargo, la fecha para penalizar al mandatario estadounidense Donald Trump caducó y este niega rotundamente las declaraciones en el New York Times. El fallido New York Times hizo algo que nunca antes había visto. Utilizaron el concepto de valor del tiempo del dinero para hacer una pieza de éxito muy antigua, aburrida y a menudo contada sobre mí. En suma, esto significa que el 97% de sus historias sobre mí son malas. Nunca se recuperó de una mala llamada electoral. Y a diferencia de otros presidentes, el mandatario estadounidense es el único en evitar hacer públicos sus impuestos en los últimos 40 años. Estamos en directo desde la Casa Blanca. Emiliana Molina y Dania, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, gracias por la información. Continuamos con más cuando son las 5:42 en la costa este de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump no solo pareciera tener problemas con el tema de los impuestos. Ahora es blanco de fuertes críticas luego de que se burlara del testimonio entregado por la mujer que ha acusado a su nominado a la Corte Suprema de Justicia de acoso sexual. Con un tono irónico, el mandatario cuestionó la declaración de Christine Blasey Ford, la presunta víctima del juez Jeff Kavanaugh. Durante un mitin en Mississippi, el presidente puso en duda la versión que Ford ofreciera bajo juramento ante el Comité de Justicia del Senado la pasada semana. Algunos aseguran que el presidente ridiculizó las respuestas de esta mujer que asegura haber sido agredida por el juez conservador. Quiero dar la bienvenida en esta parte del programa a César Grajales. Él es analista político y estratega republicano. Señor Grajales, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Señor Grajales, no es un buen momento para el presidente, pero esta especie de sátira o de burla no ha caído tan bien, digamos, le ha ocasionado críticas en su contra. ¿Sigue siendo esto digamos, un parlamento dirigido a ese grupo duro que le respalda? Hay varias cosas que observar en lo que sucedió el día de ayer. Primero que todo, yo creo que tú lo mencionaste bien, tal vez el tono en el que el presidente usó, la manera de que estaba expresando, de hecho comentarios que hizo la misma señora Ford, la doctora Ford, es lo que ha molestado a varias personas, incluso dentro de su propio partido, y con justa razón. Yo creo que es un tema muy sensible. El acoso sexual en el país, especialmente a mujeres, hay hombres también que han sufrido de ello, pero específicamente las mujeres, es un tema muy sensible en el país y se tiene que tratar con seriedad. Yo creo que lo que comentó el presidente no es algo que él inventó, es algo que está dentro de lo que expresó la doctora Ford en su testimonio, pero es el tono que usó el día de ayer, hablando a esa base, a ese grupo electoral, es lo que ha molestado a muchísimas personas dentro del Partido Republicano y del Partido Demócrata, y yo creo que eso fue desafortunado, sin duda alguna. El presidente debió haberlo tratado de otra manera o simplemente no haberlo mencionado el día de ayer. Ahora, digamos que esa es la conclusión al día de hoy o el análisis. No debió mencionarlo por ser un tema absolutamente sensible, pero quizás sea la manera del presidente de defender su nominación. Mira, lo importante es que en este momento yo he sido, personalmente yo he apoyado al juez Kavanaugh en su confirmación. Yo creo que todavía sigue y hay que darle beneficio a la duda. Yo creo que hay que apoyar al FBI en la investigación también, y yo creo que el presidente fue vocal con eso. La investigación tiene que suceder y tiene que dar unos resultados. Si realmente el FBI prueba que el juez estuvo involucrado en esta acusación, inmediatamente tiene que cambiar la nominación y tiene que el FBI continuar con la investigación. Si no hay una prueba concreta y fija con relación al juez, con la doctora Ford y las otras dos personas que están acusando al juez, yo pienso que esta confirmación debe de continuar. Sin embargo, creo que el presidente haciendo este tipo de comentarios
puede lastimar la confirmación del juez, y le explico por qué. Porque dentro del grupo de los senadores que están pendientes a votar por el juez, hay 5 de ellos que están indecisos, 3 de ellos son republicanos. 2 de esos republicanos son la senadora Susan Collins y el senador Jeff Flake, y ellos ya expresaron inconformidad con lo que pasó el día de ayer, así que eso puede ser muy delicado si el presidente quiere cruzar esa meta final con el juez después de la investigación del FBI. Ahora, señor Grajales, siendo esta nominación tan importante para el Supremo en los Estados Unidos, ¿no queda ya lastimada la integridad, más allá de la investigación, de lo que puede arrojar esta investigación del FBI? ¿No queda ya lastimada la credibilidad en un juez que tendría de alguna manera que ser impoluto al ir al Supremo, que tiene esa responsabilidad frente a la sociedad en general? Pues mire, es importante resaltar y recordar que la presunción de inocencia en los Estados Unidos y en el mundo entero está en la Constitución, está en los derechos humanos también. Entonces, si el FBI y las investigaciones que se hayan hecho dan como resultado, arrojan como resultado que él es inocente, yo no creo que eso debería de afectar en eso. Lo que sí es claro es que esta investigación y todo este proceso en las últimas semana y media ha lastimado sin duda alguna al juez como persona y a la doctora Ford como persona y a sus familias respectivamente, porque ha sido un caso increíblemente mediático, y es una pena lo que está sucediendo, independientemente de los partidos, porque al final del día son seres humanos, son familias, y no me imagino el proceso difícil el que deben de estar viviendo ellos como personas. Pero volviendo al punto, si esto se aclara, si el juez no se comprueba completamente, si no hay una prueba fuerte contra él y es eximido de esta situación, no veo por qué no podría ejecutar su labor como juez. Ahora, por otra parte, señor Grajales, es una pregunta que insisto en hacer. ¿Es suficiente el tiempo que se le dio al FBI, una semana, para hacer esta investigación? Mira, yo no trabajo con el FBI, pero yo creo que lo que tratan de hacer con este límite es tratar de evitar un poco lo que ha pasado con la investigación rusa, que ya ha pasado un tiempo largo. Todavía no hay nada específico, concreto, que incrimine al presidente, e incluso los que han sido acusados o convictos ahora son por cargos completamente diferentes, fraude bancario, evasión de impuestos, y yo creo que trataron de evitar el mismo circo como tal. Eso no quiere decir que le reste importancia a lo que dice la doctora Ford, porque reitero, el acoso sexual en el país es un tema serio, es un tema importante y requiere seriedad, pero también estamos en un tiempo importante con relación a la Suprema Corte de Justicia. El día 1 de octubre, el ciclo judicial anual de los Estados Unidos comenzó, y comenzó haciéndole falta a un juez. Y yo creo que es importante que esto se resuelva pronto, porque si el juez Kavanaugh es incompetente en el caso de que se encuentre se pruebe de que él sí tuvo que ver algo con estas acusaciones, hay que buscar a alguien más. Y si no lo es, él tiene que votar, y si es nominado, empezar su trabajo con la Corte Suprema de Justicia. Y una última pregunta. El resultado de esta investigación, que entiendo va a manejar solo la comisión, ¿no tendría que ser público? Digamos, dado el impacto de este caso en la sociedad. Pues mira, yo no sé si esto lo van a publicar en algún momento, pero yo creo que están también tratando de evitar continuar con el mismo circo mediático y tratar de que estas personas como tal, la doctora Ford y el juez Kavanaugh, encuentren de alguna manera un poco de paz para ellos y sus familias, porque ha sido unas semanas increíblemente difíciles para esas dos familias. Así es. Muchísimas gracias a César Grajales, analista político, estratega republicano. Gracias por estar aquí. Gracias. Seguimos, son las 4:50 minutos en Quito. Seguimos con más información de la Unión Americana. En Estados Unidos, cada minuto, 24 personas son agredidas físicamente por su pareja. Octubre es el mes de la conciencia sobre esta violencia doméstica. Y en Miami, la policía de la ciudad realiza una marcha para hacer un llamado a la prevención de este tipo de delito. Paola Serna tiene esta información en Florida. Paola, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En Estados Unidos se calcula que anualmente cerca de 12 millones de personas son víctimas de violencia doméstica, que incluye maltrato psicológico y también, lógicamente, maltrato
físico. La policía de la ciudad de Miami hace 3 años viene haciendo un reconocimiento de la importancia de hacer énfasis en la denuncia de las personas que sean víctimas de este maltrato, y el día de hoy realizaron una caminata junto a organizaciones y víctimas de este delito. En un país como nuestro país, eso no se debe permitir. Por eso estamos aquí juntos hoy, para señalar que apoyamos a las personas que quieren hablar sobre esa violencia, para hacer todo posible para parar esa violencia. Hombres, mujeres, niños, son muchos que sufren y no es justo. Y para eso estamos aquí, para estar seguros que todo el mundo entienda que si es la policía, la fiscalía, nuestro detective, estamos aquí para ayudarlo, para apoyarlo, para hacer todo lo que podemos hacer, para estar seguros que esto para, porque no debe seguir este problema que tenemos en este país. Abarca no solamente el maltrato físico, sino el maltrato psicológico, verbal, espiritual, el maltrato económico. Hay personas que no pueden salir, no las dejan, las secuestran en su casa, y es un juego de poder y control, donde una persona es el agresor y la otra es la víctima. Desafortunadamente, la estadística dice que es un 95% los casos que son de hombre hacia mujer, pero no podemos negar que también hay un 5% de hombres que también están siendo maltratados. Es tan grave este delito en Estados Unidos que diariamente las líneas de ayuda a violencia doméstica registran cerca de 20.000 llamadas de personas que están siendo agredidas. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola, gracias por la información. Seguimos hablando de Estados Unidos porque hoy la mayoría de los ciudadanos que cuentan con un teléfono móvil recibieron mensajes de texto con un alerta presidencial. This is a test of the National Wireless Emergency Alert System. No action is needed. El ejercicio hace parte de las pruebas de un sistema que permitiría alertar a todo el país en caso de una crisis nacional, como un ataque extranjero o un desastre natural. Incluso el propio presidente podría ser el protagonista de esos mensajes en un futuro. Según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, los usuarios no podrán decidir si desean recibir o no la llamada alerta presidencial. Y para cerrar esta parte del programa, una noticia corta. Este miércoles se conocieron los nombres de los galardonados al Nobel de Química 2018. Hamilton Arnold y George Smith, también Gregory Winter, fueron reconocidos por sus descubrimientos en el área de la genética para desarrollar proteínas que con fines terapéuticos e industriales. 2 científicos estadounidenses y uno británico ganaron el miércoles el Premio Nobel de Química por sus trabajos sobre proteínas. Francis H. Arnold, George P. Smith y Gregory P. Winter aplicaron los principios de la evolución para desarrollar proteínas, que luego sirvieron para producir desde biocombustibles hasta medicamentos. Han cambiado la química y han cambiado la biomedicina. Los descubrimientos de Francis Arnold han hecho posible obtener mejores enzimas que dan lugar a una química más efectiva y ecológica, por lo que es realmente un gran avance en la química de enzimas. Arnold, de 62 años, es la 5ª mujer galardonada con el Nobel de Química y recibirá la mitad de este premio, dotado con más de $1 millón. La otra mitad se dividirá entre los 2 científicos restantes.
Este es el perfil del general retirado venezolano Raúl Isaías Baduel. Valía la pena recordar su caso, la cronología, porque de alguna manera confirma que en Venezuela la tortura se ha implementado como política de Estado. Sus familiares han denunciado que ya son 2 meses de aislamiento en una celda de castigo, la que conocemos como La Tumba, en el servicio de inteligencia del régimen de Nicolás Maduro. Los hijos del general, quien fue ministro en el gobierno de Hugo Chávez, exigen una fe de vida ante los rumores de la muerte de uno de los internos de ese recinto. Recordemos que La Tumba está 5 pisos más abajo a nivel del suelo. Veamos el informe que ha preparado Oliver Fernández en Caracas. Un aislamiento que se ha prolongado por más de 60 días. Para los familiares y abogados, es un secuestro que demuestra el miedo al general Baduel y sobre todo la violación a los derechos humanos. Estamos denunciando un aislamiento prolongado al que es sometido. Tenemos 2 meses sin tener información de él. Durante este año solo hemos podido verlo partes del mes de junio y julio. De resto no nos han dado visita sin justificación alguna. Que respeten nuestro derecho como familia, que respeten los derechos de mi papá, que respeten los derechos de todos los venezolanos y de los demás familiares de los presos políticos. La preocupación invade a la familia Baduel. Una fuente policial les habría informado que uno de los internos de La Tumba murió. Es por eso que desde ayer iniciamos una campaña en las redes sociales exigiendo una fe de vida y exigiendo nuestro derecho. Esto no es un favor ni ninguna concesión graciosa, es nuestro derecho a ver a nuestro padre. Para llegar al general Baduel hay que pasar 4 puertas blindadas, luego de bajar 4 sótanos. El piso es negro y las paredes blancas. Una silla y cámaras por todos lados. Sus hijas se preguntan, ¿qué más quieren de su padre? Si ya ellos lo tienen, y sobre todo en el caso de mi papá, que los tienen en esas condiciones de total aislamiento, porque mi papá está en un sótano 4. O sea, ¿qué más quieren? Permítanos verlos, igual nos graban tanto de audio como de video, entonces ¿qué más? Vamos todas las semanas y todas las semanas es la misma respuesta, que no se sabe hasta cuándo, que es indefinido. El compromiso con la Constitución y las leyes es lo que le cobran al general Baduel, así lo relata su hija. Entonces, ser una persona correcta, ser una persona que no se quebranta en sus principios y en sus valores, para ellos eso resulta ser muy incómodo. La tragedia familiar se deja ver a diario. Ya son casi 10 años de prisión. Hace un mes fue mi cumpleaños. Mi papá se ha perdido mis mejores momentos. Yo me he perdido los mejores momentos de mi papá. Mi papá no pudo estar en mi graduación de bachillerato, no pudo estar en mi graduación de la universidad. Pero bueno, o sea, ha sido una prueba muy difícil, pero gracias a Dios hemos tenido la fortaleza para sobrellevarla, también porque Él nos las ha proporcionado. Es importante recordar que el general Baduel cumplió una condena de casi 8 años de prisión. Luego fue liberado y a los 6 meses nuevamente imputado presuntamente por conspirar en contra del gobierno de Nicolás Maduro y ya suman casi 10 años en prisión. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Gracias a Oliver Fernández por la información. A esta hora quiero saludar a Andreina Baduel, hija del general Raúl Isaías Baduel. La veíamos en una intervención más corta en el informe que preparó Oliver Fernández, pero nos parece importante profundizar sobre este caso. Andreina, bienvenida, buena tarde para ti. Hola, buenas tardes, gracias por la oportunidad, Dania. Andreina, yo comenzaría preguntando, ¿qué no se le perdona a tu padre? ¿Por qué este ensañamiento? ¿Qué es lo que ha llevado a que su caso se convierta en un caso insignia y además en la confirmación de que en Venezuela hay un régimen aceptado de tortura? Bueno, el delito de mi papá es ser que no se quebrante en sus principios y convicciones y ser defensor de la Constitución y las leyes, lo que significa para el régimen un delito. Es por esto el constante ensañamiento en su contra, puesto que a pesar de que ya tiene casi una década injustamente preso, mi papá afortunadamente goza de buen ánimo y de mucha fortaleza porque Dios se la ha proporcionado y porque está convencido de su lucha por el rescate de la democracia en Venezuela. Quizás tampoco se le perdona, Andreina,
que a pesar de tener prácticamente 10 años en prisión, conserva el respeto de muchos miembros de la Fuerza Armada Bolivariana? Bueno, puede parecer inelegante que yo lo asuma, pero es así. La trayectoria de mi papá durante 35 años como militar activo fue intachable, y es por eso que aún después de todas las patrañas del régimen y de todas las vejaciones a las que lo han sometido, pues eso sigue intacto, porque la Fuerza Armada sabe quién es Raúl Baduel. Cuando en 2017 se lleva a la tumba y se le acusa de traición a la patria, ¿por qué? Es decir, ¿con qué lo relacionan? Bueno, en el 2017, luego de 23 días de desaparición forzada, fue que supimos que estaba en la tumba. Quiero hacerte una cronología de los hechos durante este secuestro en la tumba. Durante este año que tiene en la tumba, 9 meses ha sido de aislamiento. Y durante el año 2018 solo lo hemos podido ver parte del mes de junio y julio. Y bueno, insisto, el delito de mi papá es confiar en que se puede rescatar la democracia en Venezuela, y que a pesar de que ha estado limitado, de que ha estado secuestrado, de que ha estado preso e incomunicado, pues sigue dando su aporte para que en Venezuela se restituya la democracia. Pudieron verlo, según me estás diciendo, solamente una parte de junio y julio, y en este momento hace ya 2 meses que no le ven. ¿Cuál es la explicación? Es decir, ¿cómo negar una fe de vida, por lo menos a los familiares, a sus hijas? Sí, la explicación es inexistente. Cada vez que vamos, la única respuesta que dan es que son órdenes superiores. Y quiero acotarte que lo vimos parte de junio y julio, luego de 6 meses también de un aislamiento, porque desde el 31 de enero hasta el 10 de junio tampoco nos permitieron verlo. ¿Cuál? Es decir, han circulado las informaciones de que habría podido morir alguno de los que está en la tumba. Es decir, ¿qué sentir ante esto? El no saber, el no poder tener acceso. ¿Nadie, ni un solo funcionario, es capaz de dar información en relación al general Baduel? Ni uno, porque además quiero informarles que cada vez que nosotros llegamos al SEBIN de Plaza Venezuela, en la tumba, el despliegue es descomunal, no solo de funcionarios, sino de cámaras. Todo lo que nosotros hacemos desde que llegamos hasta que salimos de allí es completamente filmado. Entonces, rumores van, rumores vienen, y después de nosotros 2 meses sin ver a mi papá, no sabemos qué es verdad o es mentira. Es por eso que es la exigencia de una fe de vida, y la fe de vida no puede ser ni una foto, ni un video, ni un audio, porque al final el régimen puede distorsionar esas imágenes. La única fe de vida que nosotros aceptamos es poder verlo y constatar sus condiciones. La última vez que lo vieron, Andreina, tú decías hace unos minutos, y creo que lo decías en la nota, o lo decía tu hermana en el informe de Oliver Fernández, que tu papá mantenía el buen ánimo, que tu papá se mantenía fuerte, y tú decías que uno de sus delitos es mantener la fe de que en Venezuela se puede recuperar la democracia. Pero de esa última vez que lo viste, ¿qué te llevaste? ¿Con qué te quedaste? Bueno, con su espíritu inquebrantable, porque a pesar de que allí es poco lo que podemos conversar, porque es completamente filmada la visita, no solo que la infraestructura está adecuada para grabar todo, sino que adicionalmente a esto nos colocan cámaras enfrente de cara a cada uno de nosotros, y es imposible pues entrar en mayores detalles. Sin embargo, siempre nos quedamos con la entereza y la fortaleza moral y espiritual que mi papá sostiene a pesar de todas estas vicisitudes que ha atravesado durante esta década. Andreina, cuando los funcionarios del gobierno en Venezuela hablan de derechos humanos, cuando los funcionarios del gobierno en Venezuela hablan de respetar la integridad de los presos políticos, ¿tú qué piensas?
que es la más absoluta mentira, al igual que muchas con la que pretenden tapar la realidad país, una realidad país que así ellos hagan lo que hagan no la pueden ocultar. El tema de los presos políticos sin duda es una prioridad, pero aunado a esto está esta tremenda realidad país donde mueren personas día a día por la inseguridad, por la falta de comida, por la falta de medicina, y es por eso que estamos convencidos absolutamente de esta lucha por el rescate de la democracia y que por eso no cesaremos en la misma. ¿Cómo llevan tu hermana y tú, la familia, a esta angustia cotidiana, sobre todo cuando no logran saber de tu padre? Sí, bueno, esto se ha convertido en una condición de vida para nosotros, porque pues no puedes tener una vida normal cuando tienes a un ser querido injustamente preso. Entonces, pues nada, nos hemos tratado de adecuar. Como decía mi hermana en la entrevista, ¿cuántos momentos hemos perdido como familia? En mi caso, tuve que hacer mi carrera, yo soy periodista también, y realicé mi carrera estudiando la mitad de mi carrera, mañana y noche, solo para tener los jueves libres porque era el día de visita de mi papá. ¿Y cómo perderme un día de visita si una semana tenía visita y la otra no? Entonces tenía que estar allí sí porque sí. ¿Qué les dice tu papá cuando hablan de estas cosas? Bueno, mi papá más bien es nuestro consuelo, porque muchas veces, aunque uno trate de mantener la firmeza, hay días que nosotros entramos afligidos y nos deprimimos por tener que dejarlo allí. Sin embargo, es él quien nos consuela y es por eso que le damos gracias a Dios que ha sido el sustento de él y de nosotros. Andreina Baduel, hija del general Raúl Isaías Baduel. Andreina, gracias por estar con nosotros. Ojalá la presión de los medios, de la rueda de prensa, de sus declaraciones, por lo menos haga que se tenga información o que llegue a sus manos esa fe de vida que están solicitando. Ay, sí, les agradezco. Mañana vamos al SEBIN a seguir insistiendo en obtener algún tipo de información en cuanto a mi papá. Muchas gracias y bueno, en lo que nos puedan ayudar a seguir elevando estas denuncias, se los agradecemos muchísimo. Aquí estamos, al lado de ustedes siempre. Muy buena tarde. Andreina Baduel, continuamos con más. No solo está el drama de los presos políticos, sino que también está el drama de los pensionados. Los ex trabajadores del Instituto Venezolano del Seguro Social han denunciado que no reciben completo su salario, pues según ellos, el régimen de Maduro ha comenzado a reducirles los beneficios establecidos en el contrato. Exigen no ser engañados, pues lo que ganan mensualmente no es suficiente para alimentarse y mantener a sus familias. Este es un informe de Luis Alejandro Laya en Caracas. No tenemos los insumos necesarios ni los medicamentos que requerimos cuando estamos enfermos. Hoy me encuentro enferma y fui a 6 CDI del gobierno y no conseguí los medicamentos. Este es el reclamo de los trabajadores jubilados del Seguro Social venezolano, quienes hoy protestaron porque aseguran que todo lo que lucharon en sus años productivos lo perdieron porque no les pagan una jubilación acorde a lo que merecen. Nosotros trabajando en el Seguro Social teníamos antes todo y ahora no tenemos nada. Usted va al Seguro Social y no tiene nada, no tiene los insumos necesarios para un paciente. El dinero no les alcanza, deben recurrir a la ayuda de sus familiares, los que pueden hacerlo para no morir de hambre esperando el siguiente pago. ¿Le alcanza lo que cobra el día de hoy por su jubilación para vivir? No, mi amor, no me alcanza para nada. Es un sueldo y de paso no nos lo están pagando tampoco completo. Entonces, ¿qué se puede esperar de un sueldo ahorita si no, ni completo lo tenemos? Menos mal que uno no es enfermo, porque si no fuera enfermizo no alcanzara ni siquiera para la medicina. El representante de los jubilados de este organismo critica que el gobierno nacional los afecte en cuanto a sus beneficios. Rechaza que Nicolás Maduro se califique de presidente obrero cuando no responde por las necesidades de los trabajadores. Lamentablemente, alguien que fue delegado sindical, alguien que se dice presidente obrero, nos está violentando un derecho que
nos perjudica a todos los trabajadores. Cuando usted elimina la contratación colectiva, está rebajando el salario, está dándole un golpe a la familia. Le está dando un golpe a la familia porque con ese sueldo yo compro alimentos para mi familia, compro medicina para mi familia, educo a mi familia. Una exigencia similar es la que mantienen trabajadores de otros organismos públicos como CanTV y Corpoelect, quienes ya tienen un mes exigiendo el respeto a sus contratos colectivos, pero no les prestan atención. ¿Cómo es de que nos van a quitar primas, beneficios que hemos firmado las partes cuando esa es obligación de las partes? Esas son primas nuestras y ningún patrono literalmente lo puede quitar. Eso no lo puede hacer. La crisis dentro de las empresas públicas alcanza niveles que ni los propios trabajadores pueden entender. En la CanTV piden la renuncia del presidente de la empresa, pues no se solucionan los problemas. Las fallas son cada vez más abundantes. Los usuarios se quejan a diario, hay usuarios, hay zonas y sectores con mucho tiempo sin servicio. Hay bastante averías masivas a nivel nacional y bueno, estamos pidiendo que también, aparte, solamente no pedí el tema de locheros, es que estamos pidiendo participación de los trabajadores verdaderamente en la conducción de la empresa. ¿En qué sentido? De que sea la empresa entregada en manos de gente idónea, no con un presidente que tiene 3 años y que no ha generado dividendos. Los trabajadores reiteraron que no se sienten representados por las federaciones de trabajadores creadas por el gobierno nacional. Indicaron que no aceptarán ninguno de los acuerdos que desmejoren sus beneficios contractuales y de no recibir respuestas en un plazo próximo organizarán una protesta nacional en la ciudad de Caracas. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Alaya. Gracias a Luis Alejandro. Mientras esta es la realidad en las calles de Venezuela, ustedes lo han visto, hoy se anunció una donación para apoyar a los afectados por la cadena de terremotos y por el posterior tsunami en Indonesia. Me confundieron las imágenes, por eso dejé de hablar. Aunque usted no lo crea, la revolución insiste en mostrarse benevolente, altruista, mientras el pueblo muere de hambre. El tuit lo puso Delcy Rodríguez, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Tenemos el tuit? Quisiera verlo, por favor, para que entendieran. Este es el tuit. Presidente Nicolás Maduro ha aprobado del Fondo de Solidaridad la donación de $10 millones a nuestra hermana Indonesia para atender a las víctimas de este devastador terremoto y tsunami. Pero no hay con qué pagar la pensión de los jubilados en Venezuela. Y con frecuencia vemos el viacrucis de esta gente que sirvió al país y que tendría que vivir de esa pensión y lamentablemente no puede. No la reciben completa y para recibir una mínima parte tienen que hacer filas de prácticamente un día. Y en oportunidades, ni siquiera en ese momento, logran que se les cancele. Son las 6:19 en Venezuela. La llegada de más y más migrantes venezolanos no solo se registra en países de América Latina. Según datos recientes, se ha extendido en 49 de los 50 estados de la Unión. La organización independiente Visión Democrática ha destacado el índice de la diáspora venezolana en la Unión Americana, que ha ascendido a más de 400.000. Veamos esta nota de nuestra cadena aliada, La Voz de América. De acuerdo con datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, más de 400.000 venezolanos viven en territorio estadounidense y la cifra se ha incrementado desde 2005. Un aumento progresivo también ha ocurrido si se observa el número de estos ciudadanos que han obtenido residencia permanente, según estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional. En Washington, Francisco Márquez dirige la Fundación Visión Democrática. La organización busca identificar a la diáspora venezolana en Estados Unidos. Y según un reciente estudio elaborado por ellos, hay venezolanos establecidos en 49 de los 50 estados de la Unión Norteamericana,
con petición de residencia permanente. En el año 2009 vimos que habían venezolanos aplicando esta residencia permanente en 22 estados de Estados Unidos. Solo no habían venezolanos aplicando en Vermont y Alaska, cosa que no superó nuestras expectativas porque antes, históricamente, la migración venezolana estaba concentrada principalmente en Florida y Texas. Ya estamos en 49 de los 50 estados. Y según los datos recogidos por esta organización, más del 50% de quienes solicitan el beneficio migratorio tienen un nivel educativo superior y grandes empresas multinacionales estarían contratándolos y ofreciéndoles la posibilidad de cambiar su estatus migratorio. Estas son muy buenas personas. Vamos a cuidar a esa gente. El presidente Donald Trump se refirió recientemente en Naciones Unidas a la población venezolana que vive en su país, específicamente a los que residen en Doral, Florida. Muchos de ellos quienes llegaron a territorio estadounidense escapando de la violencia y persecución en Venezuela y engrosan ahora la larga lista de solicitudes de asilo. Pero Márquez identifica las necesidades de quienes se integran a una nueva cultura, más allá de aquellas relacionadas al orden legal. Muchos venezolanos llegan no solo con temas de estatus migratorio, también llegan con cicatrices emocionales. Hay que darle un apoyo emocional a todo aquel venezolano que está llegando. ¿Y cómo haces eso? Creando comunidad. Gracias a nuestra cadena aliada La Voz de América por esta nota. Pero en nuestros estudios en Washington nos acompaña precisamente Francisco Márquez Lara, director ejecutivo de la Fundación Visión Democrática, organización que, como decíamos, busca identificar a la diáspora venezolana en la Unión Americana. Señor Márquez, bienvenido. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. Francisco, las estadísticas que estaba viendo en la nota de La Voz de América pertenecen al 2017. ¿Hay alguna data actualizada a lo que va de 2018? Sí, Dani. Bueno, en primer lugar quería hablar un poco de la Fundación para que la gente tenga el contexto. Visión Democrática tiene como misión integrar a la diáspora venezolana en el desarrollo económico y social de Venezuela. Y una de las grandes tareas para fortalecer las redes de los venezolanos en el exterior es poder investigar el fenómeno migratorio que todos sabemos que prácticamente la población venezolana se ha duplicado entre el 2013 y 2018. Uno ve las tendencias tanto en nuestros estudios como en el censo que ha ocurrido y entre el 2017 y 2018 se espera un aumento significativo. De hecho, nosotros entre distintas proyecciones calculamos más de 600.000 venezolanos ahorita en Estados Unidos. Y la verdad es que por las situaciones tan críticas en Venezuela solo se espera que aumente. Incluso en distintas reuniones hemos escuchado que para 2020, 2021, si se mantiene esta situación tan complicada, se habla de 10 millones de venezolanos en la región. Y, por supuesto, Estados Unidos no va a ser una excepción de la cantidad de venezolanos que están llegando. Es importante también resaltar que la migración venezolana es heterogénea. Tienes desde el presidente de MIT, que es venezolano, hasta aquella persona que tuvo que mover toda su vida en un morral caminando hacia Cúcuta. Nuestra labor como tal es buscar, identificar, mapear ese gran capital humano porque tiene una responsabilidad. Los que están establecidos, los que tienen trabajo, los que tienen recursos, los que han adquirido conocimiento, tenemos una responsabilidad no solo para ayudar a recibir a aquellos venezolanos que están llegando en situación de precariedad, sino con los venezolanos que siguen en Venezuela. Y de eso se trata y eso es lo que intentamos hacer en Visión Democrática, fortalecer esas redes, crear conexiones, crear sinergias para este punto. Esa es la responsabilidad que tenemos. Eso es lo que nosotros, los venezolanos que estamos afuera, podemos enfocarnos y ser constructivos en ese sentido. Ok, tengo varias preguntas a partir de aquí. Cuando te refieres a identificar ese gran capital humano, particularmente al capital humano que llega a los Estados Unidos. Sí, correcto. Al capital humano, en el primer enfoque nuestro es en Estados Unidos. Queremos como comprobar la metodología para replicarlo en otros países. Okay. Pero en Estados Unidos es uno de los países donde tiene esa concentración y es lo que demuestra el estudio. No es por casualidad que cuando analizamos ¿cuáles son las compañías que están pasando por este proceso de residencia permanente? Bueno, son compañías muy reconocidas. Están los sospechosos habituales, las compañías de petróleo, las compañías, incluso hubo
hubo algo que nos sorprendió. Habían escuelas en Estados Unidos que están solicitando residencia permanente para venezolanos, pero también las compañías de tecnología, de Amazon. Si tú ves las top 20 compañías en nuestro estudio, ves Amazon, Apple, Microsoft. Entonces eso fue algo que es muy interesante y es como una validación de ese talento de ingenieros, médicos, abogados, arquitectos que están llegando y que se trata de saber dónde están para conectarlos, porque la realidad en nuestros estudios hemos visto que el venezolano quiere mantenerse vinculado a su país. Tiene un grandísimo interés. Y doy un pequeño ejemplo. Por ejemplo, en temas de ayuda humanitaria. Hemos visto que organizaciones, ONG incipientes aquí en Estados Unidos han levantado millones de dólares para ayudar a venezolanos en temas de comida y medicina. Entonces, se trata de fortalecer esos esfuerzos que sabemos que tantas personas quieren ayudar, pero a veces no consiguen los canales. Claro. Y hacia eso es que queremos avanzar aquí en Visión Democrática. Ahora, en esa organización, cuando tú identificas ese capital humano, cuando tú identificas exactamente a qué se dedican, qué profesiones tienen, cuando hablas de conectar me imagino que además con el mercado laboral, ¿de qué manera lo hacen? Es decir, ¿cómo establecen estos vínculos? Bueno, en primer lugar, además de investigar el fenómeno y entenderlo, nosotros ahorita tenemos un programa que se llama Conectando a la Diáspora. De hecho, hicimos el primer encuentro aquí en DC, que fueron más de 100 venezolanos, donde era una dinámica donde compartimos 3 historias exitosas de la diáspora venezolana aquí en DC, y después hacíamos como una especie de dinámicas conectoras para que la gente que está buscando trabajo, está buscando empresas, está buscando invertir y unir esas distintas iniciativas. Entonces, ese es el primer evento. Queremos hacerlos en más de 10 ciudades. De hecho, les doy la primicia que el próximo evento va a ser en Nueva York a finales de estudio, donde vamos a presentar casos exitosos como Carmela Osorio, que por ejemplo es una diseñadora que trabajó en diseñar la campaña de Calvin Klein de las Kardashian, o la gente de Tidbit, por ejemplo, que son 2 venezolanos ingenieros, que es una aplicación que es como Yelp, pero con elemento social. Y eso es muy importante, que la gente se conecte con esa parte aspiracional, con todos esos venezolanos que han llegado acá, han trabajado durísimo, han logrado mucho éxito, pero nuevamente esos venezolanos se han mantenido conectados a la causa venezolana. Y eso es muy importante porque nuevamente ante esta crisis la gente quiere concentrarse y enfocarse en lo que puede contribuir, y ese es el rol de nuestra ONG. No, y además esa parte, ¿no?, que menciona Francisco, de conectarse con esa parte aspiracional, con saber que sí se puede ser exitoso, con saber que si se está preparado va a haber un lugar en el que uno puede desarrollarse, y eso no todo el mundo lo sabe. Y cuando sales con esta carga de angustia, con este cierto tono trágico que tiene nuestro éxodo en este momento, el ver ese tipo de ejemplos es absolutamente importante. ¿Tienen fecha para el evento de Nueva York? Sí, el 30 de octubre tentativa, si no quizás la primera semana de noviembre, estamos por confirmarla, pero quiero anunciar, porque nosotros ya en el final de esta semana, en principio, vamos a confirmar la fecha. Estamos muy emocionados por el evento, y lo que queremos decirle, y lo acabas de decir muy bien, Idania, nosotros estamos aprendiendo a ser diáspora. Históricamente esta tragedia no nos ha tocado, ha sido todo lo contrario. Y en ese aprendizaje de construir comunidad, pues nos toca hacer muchas cosas. Nos toca no solo reconstruir nuestras vidas. A mí hace 2 años yo estaba en una celda. Yo fui preso político. Y ahorita me tocó reconstruir mi vida como tantos venezolanos. Entonces hay muchos que han agarrado esas experiencias negativas y le están buscando convertir en algo importante, algo de conexión. Entonces esa es la idea que tenemos. Francisco, ¿la página web de ustedes o la cuenta de Twitter para que la gente pueda conectarse? Sí, nuestro Twitter es @visiondem. Nuestra página web es visiondemocraticafoundation.com. Los invitamos sobre todo a nuestro grupo de LinkedIn, que es una manera muy interesante de conectarse con empresas donde hay venezolanos, con otros venezolanos profesionales. Simplemente Visión Democrática en LinkedIn. Pedimos a todo el mundo que se sume a esa página, porque nuevamente todo el mundo puede ver quién está metido. Y les doy el dato, hay aproximadamente 55.000 venezolanos en LinkedIn. Ya es una grandísima plataforma que estamos utilizando para hacerle seguimiento
asistido a todo ese evento. Y yo creo que ahorita, para los próximos pasos, no solo se trata de ese contacto cara a cara, sino utilizar también la tecnología y entender que nosotros en la diáspora venezolana, no solo en Estados Unidos, tenemos una gran oportunidad de que la gente entienda todo ese talento que tenemos. Y también, sinceramente, ayudar a absorber esa oleada migratoria. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Cuando un venezolano llega a Miami, en Florida o Texas, que son los estados con mayor concentración, mire, ya hay grupos incipientes haciendo esta labor. Nosotros no queremos reinventar la rueda, de verdad se trata de apoyar todas esas buenas iniciativas que están ocurriendo. Y ese es un gran enfoque. Nos dimos cuenta que nuestro valor agregado es conectar, es conectar esas redes. Y bueno, eso es lo que continuaremos haciendo y creciendo. Pues que así sea. Francisco Márquez Lara, director ejecutivo de la Fundación Visión Democrática. Francisco, buena tarde. Gracias por estar allí en nuestros estudios y gracias por compartir con nosotros la experiencia. No, muchísimas gracias y gracias a ti por siempre ser una ventana por Venezuela y por la libertad y sobre todo los presos políticos, que aún me acuerdo cuando hace un año entrevistaste a mis papás en mi caso, así que te agradezco muchísimo, Dania. Para nosotros significa mucho. Continuamos con más, son las 4:37 minutos en Managua, en Nicaragua. Precisamente activistas de ese país por los derechos humanos se hicieron presentes en Colorado para denunciar ante la CIDH el inicio de una cuarta fase de represión contra sectores de la sociedad civil en su país. Opositores al régimen de Ortega rindieron testimonio ante Comisión Interamericana durante su periodo de sesiones número 169 que hemos estado cubriendo con nuestro periodista Alejandro Rincón, enviado especial. Acusaron al régimen de criminalizar las protestas cívicas. Esto luego de que la policía declarara ilegales las marchas contra el gobierno y amenazara con abrir procesos penales contra quienes las convoquen. Me entristece más que sorprenderme. El gobierno de Nicaragua continúa actuando bajo un estado de negación. No admite los muertos, no admite los desaparecidos, no admite los presos políticos. Las organizaciones de sociedad civil y los defensores y defensoras de derechos humanos que nos hemos hecho presente acá en esta sesión de la Comisión Interamericana, lo que hemos estado haciendo es documentando y presentando amplia evidencia de la magnitud de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Nicaragua, y hubiera sido de gran importancia que el Estado de Nicaragua se hiciera presente, pero sabemos que en los últimos 3 años el Estado de Nicaragua ha rehusado hacerse presente durante las audiencias públicas. Nuestro testimonio se centró esencialmente en documentar el proceso de criminalización de la protesta cívica, donde inclusive el 28 de septiembre, mediante una nota de prensa, la Policía Nacional de Nicaragua ha llegado al extremo de declarar ilegales las marchas. Presentamos una lista de los presos políticos, presentamos también algunos ejemplos concretos de criminalización de la protesta, en donde personas que han hecho manifestación pacífica de defensa de sus derechos han sido también apresadas, han sido torturadas. Le dimos un buen espacio a los testimonios sobre tortura, presentamos algunas evidencias sobre los patrones de tratos inhumanos, concretamente en el tema de las violaciones sexuales, en el uso también de la violencia física. A esta hora nos acompaña Dora María Telles, exministra de Salud de Nicaragua. Quiero conversar con ella justo después de haber oído este testimonio. Dora María es disidente del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional. Señora Telles, muy buena tarde. Bienvenida a NTN 24. Buenas tardes, Dani. Muchas gracias por la atención a Nicaragua. Gracias a usted por estar aquí. Hasta la CIDH, en Colorado, ha llegado la voz del pueblo nicaragüense. ¿Importante que Nicaragua sea tema en estos organismos internacionales? Bueno, desgraciadamente, desde hace 5 meses, las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua han sido masivas y sistemáticas. Masivas porque estamos hablando ya de más de 500 muertos, hay varios miles de presos, de los cuales por lo menos 400 personas están siendo procesadas por terrorismo, ¿verdad? Hay miles de heridos y prácticamente ya el fin de semana pasado, pues la policía sacó un comunicado donde prohibía completamente todo tipo de manifestaciones, de protestas, de marchas, de expresiones de oposición en Nicaragua. Es decir, la violación a los derechos humanos de los nicaragüenses, como digo, ha sido masiva y sistemática. El día de hoy, en la CIDH también se abordó el problema de los defensores de derechos humanos que corren enormes riesgos
y muchos de ellos ya han tenido que salir de Nicaragua por las amenazas de muerte, amenazas de encarcelarlos injustamente, de que han sido objeto en los últimos tiempos. Nosotros pues agradecemos mucho la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y anteriormente de la misión del Alto Comisionado, que han sido contundentes en señalar en detalle los modelos de represión que ha estado aplicando el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua en estos meses, ¿verdad? ¿En qué momento, señora Telles, se distancia Ortega de lo que fueron los postulados de la revolución sandinista? Es decir, usted lo acompañó, llegó a ocupar un ministerio. ¿Qué pasó con Daniel Ortega, que se transformó en este tirano que vemos hoy en día, que atropella a su pueblo simplemente para permanecer en el poder? Bueno, el régimen de Ortega desde hace años simplemente ha desaparecido de las audiencias de la CIDH. Cuando se hablaba de temas sindicales, de temas de la minería, de temas de las condiciones sociales de los indígenas. Hace poco se estuvo discutiendo el tema de los indígenas misquitos, de la gente de la costa del Caribe. Ahora que se está debatiendo el tema de las violaciones masivas y sistemáticas, pues el Estado de Nicaragua, su opción ha sido simplemente ausentarse. Es una manera de no escuchar, de no rendir cuenta, de creer que está completamente fuera del ámbito del ojo de la mirada internacional, y que pues simplemente puede establecer una dictadura en Nicaragua sin que el mundo pueda hacer absolutamente nada. Ese es el mensaje que Ortega dice constantemente al resto de países del mundo, pues, y a los países de América Latina y del continente americano. Sí, lamentablemente la ausencia del gobierno de Ortega o de los representantes de Daniel Ortega en la CIDH, usted lo ha dicho, ha sido de una manera constante desde hace tiempo atrás. Ahora, la pregunta es, ante la muerte, ¿qué me dicen? ¿Se nos cayó la comunicación? Bien, es Dora María Telles, pero mientras vemos qué pasa de este lado, actualicemos entonces el estado de salud de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro. Se mantiene en una condición de salud delicada pero estable. Recordemos que ayer anunciábamos que había sufrido un ataque cerebrovascular y que había sido hospitalizada en una clínica en Managua. Así lo habría informado su familia a través de un comunicado que compartimos con todos ustedes, con nuestra teleaudiencia, el día de ayer. La exmandataria, que este 18 de octubre cumplirá 89 años de edad, se encuentra, como decimos, en estado delicado de salud. Por eso me pareció importante compartir unos minutos con Beatriz Rangel, analista político, conocedora de la historia de Nicaragua, porque me parece importante recordar, analizar y ver en perspectiva cuando Nicaragua ha sufrido los atropellos que está sufriendo desde hace unos meses atrás, ver en perspectiva el papel que jugó Violeta Barrios de Chamorro. Beatriz Rangel está con nosotros. Beatriz, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias por invitarme, Dania. Beatriz, Violeta Barrios de Chamorro es la viuda de Pedro Joaquín Chamorro, el principal mártir de la dictadura de Somoza. No tenía ningún tipo de experiencia política y sin embargo llegó a la presidencia. ¿Cuál fue su aporte en esa coyuntura histórica en que asume el poder? Pero es que yo creo que ella representó para el continente entero el triunfo de la civilización sobre la barbarie. Porque ella se impone por métodos pacíficos y democráticos dentro del poder de Nicaragua. Ella constituye
una gran esperanza en su momento para América Latina, en el sentido de que sí podía ser posible resolver cualquier conflicto y las crisis de disentimiento de una manera democrática e institucional. Y eso es la gran prueba que ella da. Ella no era una persona, vamos a decir, ducha desde el punto de vista político, pero era algo muy importante, que tenía sentido común. El sentido común de doña Violeta era inmenso, o lo es, porque está viva todavía, una mujer con un sentido común inmenso y sobre todo con una capacidad para amar todo lo que ella hacía, absolutamente impresionante. Todo lo que ella se proponía hacer le ponía una gran dosis de cariño, de amor, y eso la gente lo percibía y lo sentía. Para ella la gente no era un número, no era algo que ella estuviera manipulando. Para ella las personas eran unos seres humanos, y sobre todo en ese momento de Nicaragua, donde el país había pasado por una guerra, había pasado por una dictadura, porque los sandinistas al final se volvieron unos dictadores totalitarios, de nuevo otra guerra, una crisis económica horrorosa. Lo que necesitaban en ese momento era una pacificación, alguien que desde el poder los organizara, les dijera: yo creo en ustedes, yo creo que entre todos juntos podemos reconstruir el país. Y eso fue su gran contribución. Sí, sí. Recuerdo, yo cubrí esas elecciones, estaba allí en Nicaragua, y desde afuera se tenía la percepción de que Violeta de Chamorro iba a perder las elecciones. Y uno que estaba dentro decía: no, va a ganar las elecciones. Porque uno veía el fervor de la gente. Recuerdo que el día de la elección cerraron los caminos para que la gente no pudiese llegar a los centros de votación. Y la gente se bajaba de los autobuses y llegó a caminar kilómetros y horas para votar por Violeta. Y recuerdo también que Daniel Ortega no quería entregar el poder, no quería entregarle a Violeta Chamorro ese triunfo, y que fue un presidente venezolano quien medió en esa circunstancia, y fue Carlos Andrés Pérez, y logró que Ortega entregara el mando a Violeta. ¿Es así? Mira, lo que ocurrió fueron dos cosas. Uno, en relación a doña Violeta, propiamente dicha su campaña, el terror que habían instalado los sandinistas en Nicaragua, sí, impidió que muchas encuestas fueran reales, en el sentido de que revelaran la verdadera intención de voto. Entonces, ¿cómo nos dimos cuenta de que ella iba a ganar? Porque muchísima gente lo que decía era: no sé, no voto, no respondo. Y entonces los indecisos, a medida que se acercaba la elección, crecía el número de indecisos. Y eso lo único que revelaba era que la gente no tenía miedo de decir que iba a votar por ella. Pero si seguían creciendo los indecisos, eso significaba que iba a ganar. Y por eso fue posible predecir su triunfo. Ahora, lo que pasó la noche esa fue una noche muy larga, porque dentro de los 9 comandantes sandinistas no había consenso sobre entregar o no las elecciones. Y sí, efectivamente, fue el presidente Pérez, que yo estaba allá, mandó un emisario y les hizo saber que el mundo entero estaba esperando que ellos salieran a decirlo y a definir una cosa que ya el mundo entero sabía, que era que doña Violeta era la nueva presidenta, y que ellos tenían que aceptar aquello porque había sido producto de un pacto internacional. Ellos se habían comprometido a hacer unas elecciones, y ahora no era el momento de ellos poder decidir si desconocían o no un resultado, que era un resultado primero y principal, después que revelaba la voluntad popular del pueblo nicaragüense, y segundo, que estaba avalado por toda la comunidad internacional. Sí, eso fue así esa noche, tal y como tú lo estás diciendo. Sí, es historia, y uno ha tenido el privilegio de estar en algunos lugares para contar esa historia. Beatriz, gracias por acompañarnos estos minutos. Tú también un gran abrazo, un millón de gracias. No, un abrazo también para ti. Gracias por estar aquí. Beatriz Rangel, analista internacional, y ella
también tuvo la oportunidad de vivir esos momentos de la historia en Nicaragua. Por eso quería tener estos minutos solo para poner en contexto lo que ha significado Violeta Chamorro en la historia de Nicaragua, esa mujer que hoy está en terapia intensiva, lamentablemente producto de un accidente cerebrovascular que sufrió en la madrugada del lunes. Son las 6:50 minutos en la costa este. Mucha atención, estas son las imágenes del traslado del expresidente de Perú, Alberto Fujimori, a la clínica Centenario en Lima. La expectativa estaba centrada en su posible regreso a la cárcel tras el fallo de la justicia que anuló el indulto que le fue otorgado en diciembre pasado, un indulto por razones humanitarias, pero una petición de la defensa, o por petición de la defensa, llegó en una ambulancia a la clínica y fue ingresado en una camilla por personal médico. Posteriormente fue llevado a una habitación, siempre junto a su hijo, Kenji Fujimori. En la primera parte del programa tuvimos la oportunidad de compartir con ustedes lo que habían sido las primeras declaraciones de su hija Keiko, quien dijo que no podía creer que esto estuviese pasando, estaba bastante afectada y decía que esto era producto del odio que aún permanecía en el Perú, de esta división y del accionar de sus enemigos políticos. Estas son entonces las primeras imágenes del traslado de Alberto Fujimori a la clínica. Allí ven a su hijo Kenji Fujimori bajándose de la ambulancia y en esta camilla es trasladado al interior de este centro clínico en Lima, en la capital del Perú. Con eso llegamos al final de la tarde. Nuestras entrevistas en nuestra página web ntn24.com. Nuestras cuentas en Twitter se las dejo en pantalla, siempre con información en tiempo real, y en mi cuenta leo sus comentarios. Mañana, a la misma hora, para debatir, analizar, revisar la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.